Yo quiero decirle aquí, atención, comerciantes de este país, pequeños y medianos, esos comerciantes que ustedes conocen son tan víctimas del capital, de los capitalistas que especulan y roban como nosotros. ¿En qué momento un país llega a esto? Esta es la primera vez en la historia del capitalismo en que Occidente no es el ombligo del mundo. La culpa la tienen países con economías exitosas que le plantan cara en su propia partida de Monopoly. Pero al resto del mundo, los que no tuvimos el privilegio de pertenecer al primer mundo, todavía estamos pagando las consecuencias de los errores cometidos durante el siglo pasado. Populismo es una palabra que endosa nuestros oídos hace ya bastantes años. Si bien los libros lo catalogan como una tendencia política que pretende atraerse a las clases populares, nosotros como latinoamericanos entendemos, y mejor que nadie, que populista es un término que nadie se quiere tatuar en la frente. Entre tazas de café y con el chaleco antibalas puesto, hoy nos cruzamos de vereda para sacarnos las ganas de hablar sobre algo que hace mucho tiempo teníamos acumulado. Hoy nos toca hablar de por qué falla la política en Latinoamérica. ¿Qué es el populismo? Según la definición, populismo suele referirse a una filosofía política que apoya los derechos y el poder de las personas en su lucha contra una élite privilegiada, parados obviamente desde el lado de los menos privilegiados. Pero si de verdad vamos a buscarla en un diccionario, populismo es una palabra con mucha ambigüedad, usada al rolete y definido por la Real Academia Española como algo que tampoco es, o debería ser. La posta es que dicen defender los derechos de los grupos sociales con ingresos más escasos y en muchas ocasiones más relacionadas al trabajo manual, también conocido como clase obrera y o trabajadora. Según los libros de historia, posiblemente el primer movimiento político con esa denominación fue el Narodnik, un grupete revolucionario ruso de las décadas de 1860 y 1870, cuyo origen se remonta a una especie de federación conformada por un conjunto de pueblos que actuaba por encima del Estado y que era regido por una especie de socialismo agrario. Pero, ¿cómo una humilde federación agraria llega a Latinoamérica trayendo comediantes tan ilustres como Nicolás Maduro y semejantes? Bueno, para eso vamos a tener que ofender algunas sensibilidades. Líderes. Logre que otros trabajen por usted, pero no deje nunca de llevarse los laureles. Es la ley número 7 de las 48 leyes del poder. Mussolini, Perón, Kirchner, Chávez o Getúlio Vargas coinciden en un mismo punto: agarrar una porción minoritaria de la sociedad y volverla el enemigo del pueblo. Los supuestos agentes internos que con la ayuda del enemigo externo, de barras y estrellas, vienen a sacarte los derechos obtenidos. Por razones más que obvias, esta es una metodología de odio que busca dividir a la sociedad. Así, el pueblo, con justificación del Estado, va a pelear sus batallas políticas y engrandecer la figura de su líder. Porque al parecer, el pueblo nunca se equivoca y el argumento ad populum no es una falacia. Este argumento aparece cuando una persona o un grupo afirma que algo es mejor porque lo dice la mayoría, en vez de argumentar por uno mismo. Al menos por ahí viene la cosa en este caso. Así, estamos ignorando que la realidad es una percepción individual y asumimos que somos parte de un todo que se caga en nuestra apreciación subjetiva, pero válida. Con esto, el poder político deja servido el campo de batalla. Por un lado, el pueblo honrado y desinteresado, y por el otro, la oligarquía, los empresarios, Estados Unidos, el FMI o el enemigo de turno. Con esto, el gobernante la tiene fácil. Si hace algo bien, es aplaudido, pero si falla, la culpa la tienen los demás. América Latina y su marido socialista golpeador. Volviendo un poquito a la historia, hace algunos años la gente era bastante más fan de agarrar las armas y salir a los tiros que hacer una marcha de la plaza al Congreso. Acá aparecen algunas figuras insignia:
como Juan Domingo Perón en Argentina, que después de haberse clavado los gameplays de Mussolini y adoptar un modelo fascista de manual, tomó la decisión de vaciar las pobladas arcas del Estado, llenadas por los corruptos presidentes anteriores, y devolverle al pueblo lo que es suyo. Todo muy lindo hasta que los militares de aquellos tiempos le descubrieron que todo ese despilfarro de plata no estaba del todo bien respaldado. Pero algo que nos enseñó mamá es que lo que se regala no se pide. Bueno, como pasó con Perón, pasó en otros lugares de Latinoamérica, y para no aburrirlos con más historias y meternos de lleno al contenido picante, te lo digo de una manera resumida. Esto le puso la alfombra roja a los que durante la primera década del siglo XXI empezaron a marcar una tendencia bastante basura. Y no estoy hablando de viral. La principal estrategia del populismo es ponerse los calzoncillos por fuera, una capa con los colores de la bandera, y defender los intereses de una población a través del estatismo, el intervencionismo y la seguridad social, aplicando también la justicia social y un estado de bienestar. Pero lamentablemente la realidad de los gobiernos populistas del nuevo milenio es un poco distinta. Efectivamente, esta era la teoría, la bandera y lo que más o menos se planeaba hacer, pero no, eso no pasó. El populismo, y ahora usándolo de forma peyorativa, es el uso de medidas de gobierno populares que lamentablemente suelen ser destinadas a ganar la simpatía de la población, particularmente si ésta posee derecho a voto, a una costa de tomar medidas contrarias al Estado democrático, ya sea proponer reformas constitucionales para extender su mandato, intentar democratizar el poder judicial para permitirle el acceso a jueces partidarios y explícitamente decir que por sobre lo jurídico existe acción política. Sin embargo, a pesar de las características antiinstitucionales que pueden tener, su verdadero objetivo primordial no siempre es transformar profundamente las estructuras y relaciones sociales, económicas y políticas, sino que lamentablemente es preservar el poder y la hegemonía política a través de la popularidad entre las masas. Una maravillosa jugada. Para cerrar, existe una constante que se repite una y otra vez en los gobiernos populistas, y es que aunque siempre está beneficiando a los sectores populares, por alguna razón nunca pretenden terminar con el sistema capitalista, o mejor dicho, el enemigo externo. Demagogia. Demagogo, ese término que tanto nos gusta usar cuando vemos a algún político en la tele mandándose una de las suyas. Si bien al principio la palabra no se usaba con fines agresivos, que te llamen demagogo no es ninguna razón de orgullo. El uso de halagos, falsas promesas y por sobre todas las cosas, difíciles de cumplir, todo esto con el fin de convencer al pueblo y convertirlo en un instrumento de su propia ambición política. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate una persona con necesidades e ingresos insuficientes, sin instrucción cívica ni conocimiento alguno sobre economía, a quien llamaremos sujeto A. Por otro lado, una persona con ingresos acordes a sus necesidades, con una amplia instrucción cívica y económica, que además tiene diversos conocimientos de historia y política, a quien llamaremos sujeto B. Ahora, entre estos dos tenemos a un político con ambiciones que tampoco fueron saciadas. Este se va a presentar en las elecciones con su lista de promesas, que tienen un carácter subjetivo y orientación predefinida, apuntando a un grupo específico de la sociedad. Esto no sería ningún problema si ignoráramos el hecho de cómo estarán respaldadas y de cómo impactarán estas promesas en nuestros sujetos de análisis. Por poner un ejemplo, si soy presidente, bajaré las tarifas de los servicios públicos. Ahora, el sujeto A justamente entenderá que en este momento su sueldo no es suficiente para pagar los servicios, por lo que si el Estado puede reducir el precio de las tarifas, él podría encarar su día a día con mayor comodidad. Pero por otro lado, nuestro sujeto B reflexionará que las tarifas actuales representan una porción lógica dentro de sus ingresos, teniendo en cuenta su consumo y necesidades básicas, por lo que éste entendería que esa promesa no solo generaría un gasto público mayor a las limitadas arcas del Estado, y que lamentablemente terminaría por extraer dinero que en un principio estaría destinado a otro fin.
Si el político hiciera esta única promesa, no se convertiría en demagogo. El problema realmente llegaría cuando este tipo de compromisos vienen uno tras otro, dando soluciones sin nunca pensar de cómo esto impactaría a la economía a largo plazo. Y cuando la crisis toca la puerta, y luego de haber comprado el corazón de tantos votantes con tus piadosas reformas, siempre van a creerte cuando culpes a un agente externo de tu propia ignorancia. ¿Qué pasó con el pernil? Nos sabotearon. Puedo decirlo de un país, Portugal. Nosotros queremos pagar y no nos dejan. La gente quiere comprar autos y no las dejan. El problema no es ni de la economía ni de la sociedad. Está ubicado precisamente en algunos sectores concentrados de la economía que quieren voltear al gobierno y hacerlo con ayuda extranjera además. Antes que nada, no confundamos el concepto de socialismo con el de populismo. Puede que esto suene un poco ridículo y otros dirán que efectivamente estos agentes tienen la culpa. Para el populista es importante destruir el concepto de gobierno limitado e instalar la idea de que el voto mayoritario da derecho a violar los derechos individuales de los sectores minoritarios. Entendamos una cosa, hay derecha e izquierda populistas, porque lamentablemente es una forma de manipulación. Lo usa cualquiera que no tenga una propuesta política definida ni planes de gobiernos concretos, y que mucho menos hace uso de la razón o la lógica para gobernar. La tentación populista está en todas partes y lamentablemente este siempre termina comandando a los más necesitados. No solo por una razón de justicia, sino por utilidad, encaminándolos como un mesías hacia su propia perdición. Una vez más, porque todas las veces y sin darnos cuenta, el populismo, quien se llenó la boca hablando de justicia social, terminaría enfrentando una vez más a los pobres contra los mismos pobres. El nuevo modelo de negocio de la prensa es vender discursos y no contar los hechos. En los años 70, la prensa norteamericana derribó a un presidente mentiroso, y en estos años la prensa ha hecho presidente a un mentiroso. En la política moderna ya no es necesario prometer soluciones, basta con que el elector sepa que el político le entiende. Sentirse comprendido es más importante que el programa electoral, sobre todo en una época de crisis de representatividad, donde buscamos líderes que nos den una mano mientras nos digan qué hacer. Porque no podemos pensar por nuestra cuenta, y más que adaptarnos a la realidad, adaptamos la realidad a nuestras creencias.